al revés y por qué no. Bueno, lo he hecho al revés precisamente porque el papel no lo tengo bien puesto, lo he hecho marcando aquí y porque el papel está sucio, entonces me interesaba hacerlo así, no es porque... Entonces fijaros, ahora ya vamos a valorar las rocas importantes. Fijaros que entonces me marco esta que es muy bonita de aquí. Y fijaros que no le hago el culo. Aquí no le hago el culo a la roca. ¿Por qué? Porque aquí me aparece todo este engranaje de espuma, entonces no me interesa marcarla. ¿Por qué? Porque ya la haré por negativos. Así que, entonces después, fijaros, ahora venimos aquí y hacemos la otra, que también es muy interesante. Así que la traigo aquí. Aquí hago rocas, pero fijaros que yo marco solo, si esta roca es así de grande, es decir, sería aquí, ¿veis? Yo me marco la parte luz de esta roca y hago una rayita y ya lo dejo. ¿Por qué? ¿Para qué voy a dedicarme a hacer toda la roca? Esta de aquí venía esta luz, aquí vendrá otra roquita, ¿veis? Aquí ya me marco esta luz, aquí viene esta roca y aquí vamos a elevar un poquito más alguna roca. Y esta ya serían mis rocas, un surtido de rocas que hago por aquí. ¿Por qué simplifico? Porque después a tiempo de hacer 4 más siempre estamos. Simplemente marcar un poco la estructura, que eso sí que es importante. Entonces, esta de aquí es muy bonita, esta roca. Entonces, y esta sí que la marco aquí. ¿Por qué? Porque fijaros que aquí, aunque tiene esta roquita, esta le va a dar mucha sombra. Si queréis marcaros alguna sombra lo podéis hacer, porque esto con el agua luego se va. Entonces aquí ya me vengo a traer lo que es la fuga esta de las rocas. Este es un ejercicio que podemos utilizar la tarjeta, podemos hacer muchísimas cosas, Entonces esta roca viene hasta aquí y fijaros que aquí sí que viene ya la ola y esta ola es muy bonita porque aquí vendrá toda la espuma, ¿vale? Y la ola me la voy a dibujar un poco por encima para saber por dónde viene. Vamos a ver por aquí. ¿Haríais alguna ola atrás? Si queréis hacer alguna ola de atrás, la podéis hacer, pero más vale dejarlo en blanco, dejar algún blanquito y no preocuparos, porque contra más información deis, más os perderéis, ¿vale? Y esto sería ya básicamente el dibujo para mí. Si queréis hacerle algún tipo de engranaje aquí para verle más luz, etcétera, a la roquita esta, o hacerle un poquito más grande, lo podríais hacer más grande, pero yo creo que ya esto es suficiente, de dibujo. No. ¿Por qué no pongo más rocas? Porque me interesa. Si queréis dibujar rocas, podéis hacer las rocas, que es lo que he explicado antes. Si tenéis 16, podéis poner 4. Es un poco la estructura que tú quieras, igual que aquí podré elevar después, pero a mí me interesa dejar sobre todo esto para hacerlo. Todo lo que es el agua que rompe, es más bonito aquí hacerlo y dejarlo, que no si comprimo todas las rocas. Igual que veis, los charcos estos, suman o restan. Estos charcos son preciosos, pero ¿qué pasa? Que son muy complicados. Entonces, es decir, tenemos que valorar, ¿haré roca o simplemente dejaré la hondonada de roca nada más? Porque conseguir el reflejo que hay aquí dentro es bastante complicado. Entonces, bueno, vosotros tenéis que un poco valorar el tema, ¿vale? Venga, pues entonces, lo que vamos a hacer es empezar, como el cielo no nos dice nada, ¿veis? Que no nos dice nada,
pues vamos a tener la picardía de coger y mojar donde nos interese lo vaporoso, de lo vaporoso hacia arriba. Porque veis, por ejemplo, aquí todo lo que es el tema este de la humedad que hay aquí, de la ola, pues eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, os venís a mojar la parte hasta donde toca lo vaporoso, que viene por encima de la roca. Si mojarais por encima del tema de la roca o por el cielo, no pasaría absolutamente nada, ¿veis? Que si pasáis por encima, pero el cielo no lo voy a hacer ahora, ¿eh? Ahora solo voy a hacer la parte vaporosa del mar y ya está. Entonces, ¿cómo me interesa? Pues venga, vamos a ir primero con un, por ejemplo, cobalto, que lo veo ahí bonito, de esa parte de mar. O un ultramar si queréis, que eso ya es color un poquito que vosotros veáis. Y entonces, fijaros que mojo y va cayendo. ¿Veis cómo él va trabajando, va trabajando, va trabajando? Pues venga, entonces, mojo la parte de aquí también del cielo, del agua, y aquí le voy a poner un poquito de turquesa. Porque es muy bonito el mar ese así, que se vea diferente de un lado que de otro. ¿Veis? Entonces aquí voy bajando, voy bajando, voy bajando. Y dices, ostras, José Antonio, pero tú nos has dicho de que aquí rompe el agua. Entonces es cuando vengo con un poquito de papel, y entonces en este lado de aquí seco y rompo, ¿veis la humedad? Esta. Ya le haré luego las sombras, eso ahora no me preocupa. Entonces, ¿veis? Aquí rompo la humedad y aquí rompo un poquito de brillos, si queréis. Si quisierais hacer un frottage, también se podría hacer, pero hay que hacerlo antes, ¿vale? Le voy dejando todo esto, todo esto, todo esto. Y entonces ahora ya, como aún sigue mojado, pues entonces ya vengo a darle aquí un poquito. Y fijaros que llego hasta la ola. Bueno, y esto ya sería la parte del mar. Ya aquí ni lo tocaría prácticamente. Aquí le voy a hacer un poquito más, aunque me voy a cargar el brillo, pero me es igual porque lo voy a hacer como si fuera unas olas. Entonces, fijaros, ahora tendríamos que esperar o secar, o bien nos podríamos venir a grabar toda la parte de la roca, que es lo que voy a hacer. Mientras eso se seca, pues entonces me vengo a grabar la roca. ¿Cómo grabamos la roca? La roca la vamos a grabar con un pincel perla, acordaros, y con un color sepia, marrones, etcétera, porque necesitamos, lo que vamos a grabar ahora es lo oscuro, Acordaros que vamos a grabar siempre ahora la parte más intensa, más oscura, Cogemos un sepia, por ejemplo. Entonces, lo tenemos aquí ya. Y entonces, cogemos y le quitamos la humedad. Entonces, lo ponemos al revés, se pone al revés el pincel, ¿veis? Y entonces, la humedad, sí que pierdo pigmento, pero pierdo lo que es la humedad. Entonces, ahora ya empiezo a grabar algunas rocas. ¿Cómo? Como si fuera la sombra, pero que esto no es sombra de la roca, es simplemente parte oscura. ¿Para qué? Para que sepáis dónde está y que luego me quede grabado estas rocas. Entonces, ¿veis? Simplemente que aquí le deis algún poquito de grabado, dependiendo del papel que utilicéis, queda más grabado que si utilizáis uno liso, ¿veis? Vais flotando en algún punto, venga, aquí, la roca de Esperanza. Pues si no, cualquiera la aguanta, si no la roca. Entonces, ¿veis?
voy cobrando, voy oscureciendo en algún punto, ¿eh? Incluso, ¿veis? Con el pincel voy dando algún trazo, ¿eh? Simplemente para marcarme un poquito el dibujo, ¿eh? ¿Ves? Que ya voy marcando, voy marcando. Esta es muy oscura, aquí también. Y yo ya, esto prácticamente, aquí, ya estaría. Ahora ya lo tengo. Ahora ya compruebo si aquí hay humedad, ya no hay humedad, el cielo lo haría al final de todo, y ahora es cuando ya voy a hacer la parte de las rocas de inicio, y vamos a hacer solo hasta aquí, ¿vale? Es decir, vamos a hacer esta roca, esta, y el oscuro de esta, ¿vale? Entonces, nos venimos, y para que nos quede vaporoso, vengo con agua limpia, y fijaros lo que hago. Mojo aquí, con agua limpia, donde va a estallar la ola, ¿eh? Como aquí me estalla, ¿veis? Mojo con agua limpia. Y ahora le vamos a dar el color. Fijaros que esta roca de atrás, ¿eh? Esta es más lejana, entonces es más fría. Entonces yo le voy a dar un cerúleo con un poco de sepia, ¿eh? Que me crea un gris muy bonito, y entonces ya vengo a crear lo que es la parte de la roca. Y veis, añado un poquito de sepia más para darle calidez. Entonces veis, voy uniendo esta roca y me la voy trayendo para abajo poco a poco hasta donde nos interese. Pero fijaros, como yo lo que he hecho ha sido mojar la parte de humedad, pues entonces él va quedando vaporoso, ¿eh? Para que no nos quede retallado, no nos quede recortado, retallado. ¿Veis? Y entonces luego ya le haremos la sombra. Entonces ahora nos venimos a hacer esta de aquí. Fijaros que esta, lo que le pasa es lo contrario. Aquí tiene la humedad, la ola por arriba, y por esto es un contraluz completamente oscuro. Pues entonces nos venimos con un sepia o con un índigo potente, que podéis, o un ultramar con sepia también, podéis crear un color bastante oscuro, y entonces ya aquí sí que venís y lo hacéis bastante potente. Es bueno que cuando pongáis el pincel no hagáis una línea recta, ¿veis? Es decir, esto lo podéis hacer como un frottage y os queda algún trocito vaporoso, para que no se vea un recorte demasiado recto, ¿eh? Entonces es bueno que, como son rocas, decir, pues venga, voy dándole una cierta textura a la roca, aquí, hasta que venga. También caliento con tonos tierra la roca esta. ¿Para qué? O un rojizo incluso. ¿Para qué? Para que se vean colores diferentes, porque si lo hacemos todo del mismo color, nos va a quedar completamente plano y no es bonito. Entonces, es decir, no os cortéis a la hora de ponerle un rojo, porque después veréis que gana muchísimo, ¿eh? Entonces, en la parte donde le da la luz a esta roca, la conservo. Conservo aquí la luz de esta roca. Por eso me he marcado estas lucecitas, porque es interesante que las tengáis bien marcadas, ¿eh? Aquí viene esta roca de aquí. ¿Veis? No os cortéis a la hora de un rojizo, porque es muy bonito, le da un cierto tono a roca mojada, ¿eh? Y esta ya sería la roca más potente.
Si veis demasiado contraste entre una y otra, también podéis humedecer un poquito, nada, el mismo tono, pero un poquito menos, y entonces aquí, en algún punto, hacerle y oscurecer un poquito más. Esta de aquí, bueno, porque aunque está más lejos, pues se vea. Y aquí ya esto quedaría así. José Antonio, tú has dicho de que haríamos esta de aquí. Bueno, pues esta, por ejemplo, veis, ahora cogéis otro color completamente diferente. Cogéis otro color, uno cálido, y fijaros, ahora lo que voy a hacer es esta roca de aquí, que es la que le da la luz, como ya he marcado alguna arruguita de esta piedra, ¿veis? La dejo así. Este será mi tono claro, el más claro que va a tener esta roca. Y entonces, el lado oscuro, que es el mayor de las galaxias, pues es venir y decir, venga, y este ya lo vamos a hacer menos. Vamos a añadir un poquito de morado, porque para darle un tono de oscuridad aquí también, y que no sea simplemente el oscuro. ¿Veis? Y entonces esto ya sería el cielo. Acordaos que no lo hemos pintado. ¿Por qué? Porque el cielo lo vamos a hacer al final del todo. ¿Y por qué? Porque veis, esta ola, si queremos, la podemos hacer más alta, menos alta, pero valorando siempre. Y lo vamos a hacer al final del todo. Entonces ahora ya ahí, cuando tenéis que ir vosotros ya construyendo todo esto. Si quisiéramos hacer, por ejemplo, la primera fase de la humedad esta, también lo podríamos hacer. ¿Cómo? Lo vamos a hacer y así ya estará hecho. Y así ya es una fase menos. Venís con agua limpia y fijar, mojamos todo lo que es la parte donde va la ola. Donde hay el movimiento del agua aquí, vengo con humedad, con humedad, con humedad. Esto servirá mucho para cuando hacemos lagos y la parte de abajo. Y entonces vengo con un perla más pequeño. Entonces, ahora ya aquí tenéis que coger colores, por ejemplo, un turquesa, a mí me gusta mucho, incluso el verde primavera, los mezclo. Entonces, fijaros, aquí ya vengo y tocáis uno, otro, ¿veis? Y vais dejando un rastro, pero manchitas, ¿veis? Podríamos reservar también, pero yo creo que es mejor dejarlo así. Entonces, cuando lo hago así, lo hago muy suave. Y como tiene la humedad, él se va partiendo, va estallando. Y entonces esta es como si fuera el color que hay debajo de la ola. ¿Veis? Él va estallando, y ya lo dejo así, para que aquí. ¿Veis? Aquí ya es donde está. Vale, ahora ya está. El cielo puede esperar. Ya está. Bueno, empieza por lo fácil. Venga, ahora vamos a seguir con las otras rocas. Entonces, fijaros, para sacar. Está ya. ¿Está programado, señores? Vale, entonces, para sacar, por ejemplo, estas rocas, ¿qué tenemos que hacer? Darles otro contraste de color. ¿Para qué? Para que se nos diferencie. Fijaros, esta roca está por delante de la grande. Entonces, vamos a darles cambios de color, simplemente que cojamos un colorcito, un cerúleo, por ejemplo, y le demos a la parte de la roca el brillo de la luz. Entonces ahora vengo con el oscuro que le he dado antes, entonces a esta roca, ¿veis? Ya le damos otro color. Y voy construyendo, ¿veis? Por toques, en algunos, unos más claros, otros más oscuros, y entonces me va quedando el brillo de la luz donde quiero que esté. Si queréis ponerle algún tipo de otro color, algún ocre, para que se mezcle, lo podéis hacer tranquilamente.
¿eh? Le pasa igual. Igualico por igual. Las viejas, ¿eh? Sí. Bueno, ¿veis? Voy contrastando, voy contrastando rocas y ya está. Entonces ahora lo que voy haciendo es continuar con más rocas. Fijaros, ¿veis? En algunas les doy un azulito, sobre todo el cerúleo, aunque no os lo creáis, para dar los brillos de las rocas es muy bonito. Entonces, ¿veis? Voy completando con el sepia o con el tono oscuro la parte de abajo de la roca. Como he hecho el... Sí, igual. Música de fondo. ¿Veis? Voy completando y voy cambiando incluso de colores. ¿Veis que le voy dando un ocre, un amarillo de cridacridona? Bastante. ¿Para qué? Para ir contrastando lo que son el tema de las rocas. Entonces voy consiguiendo. Bueno, esto ya sería ir dándole ahora el oscuro en alguna roca, ¿veis? No las cuento, aunque Esperanza las contaría, yo no las cuento. ¿Vale? Entonces voy completando, algún oscurito, y entonces voy creando los volúmenes, ¿vale? Ahora esto seguiría la parte de la tierra. ¿Veis la arenita esta que hay aquí tan bonita de aquí? Que hace como una explanada. Pues esta simplemente que le deis con un tono rojizo anaranjado, es suficiente, un tono tierra o lo que vosotros queráis, es decir, mira, esta tierra que va a quedar aquí y ya la completo. Ya después ya haremos las rocas que tienen. Si alguna tenéis que hacer más grande, lo podéis simplificar o no. Entonces ahora nos vamos a ir a hacer la parte de la ola. ¿Veis todo el mamotreto este que cae aquí? Entonces, para que nos quede constancia de ese movimiento encima de la roca, encima de la ola, tenemos que oscurecer un poquito más la parte de atrás. Y lo vamos a hacer con una parte con agua limpia, que no es el caso, no importa, con agua limpia, fijaros, mojo justo por encima la parte del mar, un poco, y ahora vengo ya con el perla, y me vengo a buscar el turquesa, el cerúleo, más o menos, que vengo por aquí. He mojado un dedo por encima de donde hace la ola, Entonces, ¿ves? Donde ha acabado de mojar la humedad, ¿veis cómo estalla? Pero en cambio aquí queda seco, Exacto, la parte de abajo queda seco. Entonces, mojo solo la parte húmeda, ¿veis? Y voy haciendo líneas transversales para que se vea ese movimiento del agua en húmedo. Y cuando voy viniendo más hacia la ola, más hacia la parte del movimiento, pues entonces lo que hago es mojo un poquito y le voy dando. José Antonio, ¿sería conveniente hacerlo, por ejemplo, con esponja? Podríais hacerlo con esponja también. ¿Cómo con esponja? Para que dé la vibración. Pues os venís con una esponjita, mojáis con agua limpia y entonces, ¿veis? Humedezco. Entonces mojo la parte solo donde estalla la ola, la parte de arriba, ¿veis? Como si fuera el pigmento de una mujer que le ponéis así un poquito, ¿veis? Entonces no mojaríamos antes. No, las dos cosas. Es bueno hacer el fuerte y el flojo, Entonces, ¿veis? Y si ahora uno esto, donde le he dado la humedad,
¿veis? Me va cogiendo que él va bajando, ¿eh? ¿Veis? ¿Veis que se va estallando en algún punto y en otros no? Y entonces, ¿veis? Voy dejando para que tenga ese movimiento de la ola. ¿Cómo hacemos la parte de abajo de la ola? Fijaros que esto es toda la parte blanca de la ola, ¿eh? Entonces, para que quede ese movimiento, pues tenemos que ir al revés. Podéis mojar también con esponja, agua limpia, fijaros, con un poquito que tenga el grano este, ¿veis? Las esponjas tenéis que buscar el grano que más os interese, ¿veis? Entonces, mojo. Entonces lo que estoy haciendo es crear humedad. Y entonces ahora es cuando ya vengo a darle el color. Cambio de color a un cobalto, por ejemplo, porque es más frío, de la parte de aquí. Y entonces, como esto está mojado, ¿veis cómo está ya hacia arriba? ¿Veis? Entonces eso es lo bonito, que quede lo vaporoso. Entonces unas las podéis hacer que se toquen, otras que no, ¿veis? Esta sube más. ¿Veis que la ola aquí hace ese revoltillo tan bonito? Pues entonces me vengo a hacer con un verdecito la parte esta de este lado. ¿Para qué? Para darle otro color, otra tonalidad. Entonces, fijaros, donde toca la ola en el suelo, cuando ya hace es más oscuro. ¿Y qué pasa cuando tenéis que imaginaros la ola que hace? Entonces, cuando toca y remueve toda la tierra que hay. Y eso es importante, que son conceptos que tenemos. Entonces, nos venimos, por ejemplo, pues con un marroncito, un tierra, un ocre, lo que queráis. Pero nada, mínimo, Entonces, ¿veis? En algún punto le dais, como tiene la humedad, ¿veis que se va cogiendo? Pero no hagáis nunca una raya recta. Esto nunca. ¿Por qué? Porque lo bonito es que tenga el movimiento del agua. ¿Veis? En algún punto pues toca, otros no. Y entonces en algún punto sí que se ve más intensidad de oscuro que el resto. ¿Lo veis? Vale, y entonces ahora ¿qué nos iríamos? A hacer mucho más esta parte de aquí. O bien alguna otra roca, lo que vosotros queráis. ¿El cielo? Es decir, para que se vea el movimiento. ¿Sí? ¿Qué le pasa? Esto de arriba, claro, tiene que salir. Aún tenemos que hacer, como ya tenemos la base, que es donde la espuma tiene la parte clara, pues ahora le vamos a hacer la parte oscura, un poquito más oscura. Entonces me vengo con un pincelito pequeño, con un perla chiquitín, y entonces le vamos a ir dando la parte de color de encima del agua. El que no tenga colores, por ejemplo, veréis una paleta muy grande. Si no tenéis, usáis un cobalto, un indigo, el que queráis, con más verde, menos verde, podéis trabajarlo como vosotros queráis. Entonces, fijaros, trabajáis en grado 1, ¿por qué? Porque si trabajamos en grado 0, se nos va demasiado de madre. Entonces es mejor en grado 1. Es decir, ¿veis? Este sería grado 1. Y ahora ya vengo a completar, ahora ya vengo a hacer lo que son, por debajo de las olas, ¿veis que se ve este movimiento? El oscuro. Con más agüita, en algún punto. Pero casi siempre es seco. Y ahora casi siempre ya es en seco. Y voy a ir dándole, ¿veis? Simplemente mojo, grado 1, porque el grado 0 sería demasiada humedad y podría reventarme alguno. Entonces, ¿veis? Voy dando el movimiento del agua, que estas son, ¿veis? A mí ahora se me ve la parte de abajo de la ola, de la espuma, y aquí se me ve la parte de encima, un poquito más. Entonces, ¿qué estoy consiguiendo? Aquí darle un cierto movimiento al agua,
para que se vean los colores de abajo y de arriba. Aquí le vamos a incorporar un poquito amarillo de verde primavera, perdón. ¿Para qué? Porque aquí, ¿veis? Para hacer este movimiento de aquí, que se vea diferente de la ola. Lo que es el movimiento de la ola, le podéis hacer alguna tiradita hacia arriba, ¿veis? Para hacerle el movimiento. No es necesario que en toda la ola, pero en algunos sí. Y ahora grabo uno de aquí, ¿veis? Y mojo, hago una mancha, ¿veis? Yo hago una mancha aquí, esta, y entonces ahora hago una al lado que suba y que baje. Y me la invento, no es ¿veis? Otra aquí y otra más pequeñita. Entonces, ¿veis? Así voy creando pues un movimiento del mar, ¿lo vais viendo? Que se va creando un movimiento del agua. Eso es importante que lo aprendáis para cuando hacéis mar, cosas de agua. Veis aquí, otra. Entonces, entre blanco y blanco se me va viendo la primera parte que hemos hecho antes. Eso es lo bonito. Entonces, bueno, aquí voy completando. Aquí me interesa dejarlo un poquito porque rompe la ola. Y después ya haremos la... Vale. ¿Habéis visto? Que ahora ya tengo la parte del agua, la primera parte. Ahora tendremos que hacer la sombra que proyecta estas rocas en el agua, que eso va después, Esto ahora no lo hemos hecho todavía. Y ahora nos venimos a hacer, fijaros, si hemos hecho todo este grabado bien hecho, solo que vengamos con un colorcito, un ocre, un naranjita, el color que vosotros os guste, el ocre, grado 0, fijaros, si yo ahora ya tengo el grabado como hemos hecho, ¿veis? Aquí tengo mis rocas, ¿veis? Le voy dando mi colorcito y, por ejemplo, estas rocas sí que las voy a hacer más rojizas, estas las voy a hacer más torradas, ¿veis? Aquí, ¿veis? Vengo aquí y voy moviendo, ¿veis? Me va guardando el grabadito del inicio y entonces ya se me está creando aquí estas cosas tan bonitas. Sí. Tienes razón. ¿Y eso que hay gris entre medio? ¿Por dónde estás pintando? ¿Eso qué es? Que esos son las sombras. Esto es esto es un charco de agua que ahora ya lo haremos. ¿Lo haremos? Sí. Vale. Bueno, el que quiera, el que no quiera hacerlo, pues que no lo Vale. haga. Para el que quiera y el que pueda. Entonces, ¿veis? En algún punto podéis cambiar, simplemente que cambiéis la tonalidad, pero ¿veis cómo es tan importante el frotage del inicio? Eso es muy importante que lo tengáis claro, porque el frotage del inicio os da mucha cosa ya construida del tema de las rocas, etcétera. Aquí. Ya le vamos a dar, y ahora ya tendríamos que hacer el tema de los charcos. Fijaros, el tema de los charcos, ¿qué pasa? Que lo que vemos en el charco es el fondo, ¿vale? Pues lo tenemos que hacer en 2 o 3 fases. Si lo queremos hacer en 2 o 3 fases, nos venimos y con agua limpia, ¿vale? Vemos lo que es la parte de abajo. Si vemos, ¿qué colores veis en la parte de abajo? ¿No veis unos verdes? Verde y gris. Y es un poco el tono también que tenga la roca, la piedra. Pues entonces simplemente que le vengáis aquí, veis dónde van a ir los charcos. Acordaros de que los charcos serán planos, ¿Por qué? Porque es una base de agua. Entonces, como es una base de agua, le vamos a dar un verdecito, que encontréis por aquí. Bonito, y decir, venga, pues mi charco vendrá por aquí. Este será mi charco, este grande, que será el fondo, Acordaros de que lo voy a hacer ahora es el fondo del charco. Las piedras, ¿no? Si hemos puesto piedras. El que haya puesto piedras, pero yo como va a ser plano, después ya le daremos la veladurita, ¿vale? Entonces, le ponemos aquí 4 toques de agua y ya está. Si ahora ya quisiéramos trabajar, como esto ahora está mojado, nos vamos a ir a trabajar la parte del cielo, lo que decíamos. Ahora, venga, vamos a trabajar la parte del cielo. La parte del cielo, fijaros, le pongo una cinta de carrocero en la parte del horizonte,
corto la parte de cinta de carrocero y insisto en que se me enganche muy bien, ¿veis? Solo la parte del culo donde va el tema de la cinta, ¿eh? Y ahora vengo, el color que vosotros queráis, como es un color muy clarito, yo haría un cerúleo, nada, muy tenue, ¿eh? Entonces fijaros, paso por encima, ¿eh? Y ya está. No, al cielo no hay que darle tampoco muchas explicaciones, ¿veis? Paso por encima del cielo, si queréis le podéis dar alguna nubecita de decir, ay, pues mira, venía una nube por aquí, que lo podéis hacer incluso en el momento, ¿eh? Una nube para que se vea un cielo, pues algo, ¿no? Que no se vea tan claro. Entonces vengo rápidamente, quito la cinta, y entonces os acordáis que aquí había la esquichada esta, pues si queremos la esquichada, simplemente que limpiemos aquí un poquito. Si sale, pues es arches y costará un poquito, pero no pasa nada. Lo hacemos bien, y si no, y ya tengo el cielo ese que se une con el mar y ya no me preocupa, ¿eh? Dices, bueno, si aquí os ha quedado un poquito, ya está. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es, como esto aún sigue mojado, vamos a ir haciendo la parte de las sombras de las olas, de las esquichadas. Si lo que tengo son la parte de las esquichadas, pues vengo y fijaros, humedezco con agua limpia donde van las esquichadas, miran por aquí, y ya me vengo a hacer la esquichada con un poco de tono, más de sombra que haya por aquí. ¿Qué Le color? quito la humedad. Yo normalmente la sombra la hago en morado, pero vosotros podéis hacerla más grisácea, dependiendo del color que le queráis dar. Entonces, fijaros, ¿veis? Simplemente que ahora vengáis aquí, por la parte de atrás, como he mojado, ¿veis? Simplemente que vais subiendo en algún punto, aquí en algún punto que una, ¿veis? Por ejemplo, aquí podemos hacer las esquichadas que suban en negativo. Entonces aquí también. Alguna que suba, podéis hacer. ¿Veis? Y ya me van quedando las esquichadas como yo quiero. Después le podríamos dar algún toque con un cepillo de dientes y ya lo haremos, ¿vale? Entonces, nos vamos ahora a trabajar la parte ya del charco. Entonces, fijaros, la parte del charco, uy, no, está húmedo, tiene que estar seco. Entonces, aquí ya tiene que estar seco. Aquí ya podríais coger y podéis venir con la ramera en algún punto y con un poquito de color, tener la picardía también de decir, venga, como tiene humedad, ¿veis que le pongo un color ocre y hago algunas rayas Al fondo. en el fondo? Sí, porque claro, esto es el fondo que se ve de la roca. Ya haríamos alguna aquí. Y ya está. Vale. Entonces, para completar, pues seguiríamos haciendo más rocas. Si nos interesa en algún punto, ostras, José Antonio, yo no he hecho demasiado frotage, por ejemplo, ¿eh? Pues si no habéis hecho mucho frotage, podéis venir aquí, cogéis color y sería otra alternativa, ¿eh? Venís aquí con color oscurito, ¿eh? Y entonces reservar donde no quiero tener muchas esquichadas y digo, venga, lo pongo por aquí
y vengo con el cepillo de dientes que tiene que estar por aquí. Cogemos algún colorcito que nos guste y si no habéis hecho suficiente frotaje, Vas a mojar el charco. sí, me es igual, me sería igual. Porque como luego va una veladura, pues reservo, un puntito más. Simplemente que le deis aquí algún colorcito. Luego esto ya también es importante coger y con agua limpia diréis, pero el agua limpia no hace nada. Sí que hace. Lo que hace es las mismas esquichadas que yo he hecho, algunas se me están fundiendo y ya la dejo, ¿vale? Esto ya a mí ya me gusta porque ya tiene algo más de movimiento. Compruebo, aún está un poquito mojado, pero para ir más rápido, venga, vamos a ir al grano. Siempre para cerrar un cuadro dices lo de las... La parte de la sombra, fijaros, la parte de la sombra, cuando, esto os fijaréis, cuando la sombra de un objeto da encima de la espuma, es cobalto. No es morada, es cobalto, ¿vale? Entonces, ¿qué vengo a responder? ¿Veis? Me traigo desde esta roca os puede parecer un poco chorra, el comentario, pero veréis que enseguida coge el color encima del agua. ¿Veis cómo queda la sombra tan bonita proyectada? Y entonces ahora voy proyectando en algún punto, si la ola viene por aquí, pues también puedo proyectar algún azulito más, si os interesa, para darle más potencia. Entonces aquí, por ejemplo, en algún punto podéis hacer sombra en la espuma de aquí, un poquito. Y ir buscando, pues si esta roca tiene más punta, pues la hacéis más punta, que decir que eso es un poquito de dibujo. Y la alargaría más porque me interesa alargarla. Y entonces ya empezaría ahora a trabajar la sombra, ¿veis? Por ejemplo, una sombra muy bonita que hay también, que se tiene que hacer, que es esta, que ves, caerá encima de este agua que hay aquí. Que vosotros no lo veis, pero aquí hay agua. Proyecto. Aquí proyecto agua también. Faltarían más rocas, no pasa nada. Esta roca, que aún no la he hecho, pero la haremos, también la voy a proyectar aquí, encima de este agua. Ya haremos esa roca. Entonces ahora es cuando ya vengo a buscar el agua, el charco, ¿vale? Entonces el charco, fijaros, vengo a buscar un tono grisáceo. El gris podéis usar el naranja con el índigo, sale un gris muy bonito, lo que les guste probar. Entonces, ahora vengo a hacer encima para el charco, ¿veis? Y luego en plano, hago las formas planas. Aquí vendría este charco, aquí luego haré una roca más para... Lo que he hecho es darle la base anterior, por eso lo veis así, luego cuando esté acabado a lo mejor queda bonito. Como faltan rocas, por eso lo veis un poco ahora volátil.
Entonces, esto sería el charco, que ahora haré muchas más rocas. Entonces ahora, venga, ya me vengo a hacer las rocas que faltan. Las rocas que faltan, pues vengo a buscar. ¿Veis? Las rocas, fijaros, es bueno que cojáis el pincel, ¿eh? Mirad cómo cojo el pincel, un perla de fibra normal, y entonces vengo y posiciono el pincel y arrastro y dejo que fluya el agua. Aquí, ¿veis? Entonces, a medida que voy completando, voy rascando y dejo algún frotage, ¿veis? Que queden bonitos. ¿Veis? Unos, sobre todo, lo que tenéis que evitar es que queden todos como un tampón, ¿eh? Acordaros. Entonces, a la vez, venís con un poquito de cerúleo y en la punta, simplemente que le deis un poquito de cerúleo donde habéis puesto el color, es como si fuera el reflejo del cielo encima de la roca mojada. ¿Eh? Es un concepto que, si lo vais trabajando un poquito, es hasta divertido, ¿eh? Vale. Y entonces aquí ya, ¿veis? Pues venga, vamos a darle un poquito de más oscuro, aquí también. Es donde estaban esas roquitas. Es importante este oscuro que hay aquí, esta sombra. Es tan importante el color como el trazo. Acordaros que yo siempre lo repito. Aquí veis que combinando una más. Y voy cerrando, ¿veis? Entonces el charco este ya le voy dando. Apoyáis el pincel. Como está húmedo, ¿veis que quedan frotage? Simplemente que lo apoyéis, ¿veis? Si el grano, el papel tiene bastante grano, pues entonces y bueno, y importante, separaros y observar. Ostras, José Antonio, pues aquí a lo mejor te falta un poquito de más azul. Para que no quede todo tan igual, pues entonces vengo y algunas las hago en azules, aunque ya le hemos dado el tono tierra de base, ¿veis? Simplemente que le vayáis dando colores diferentes. Esta es una playa de La Palma, que ahora hay lava, por si no os debéis enterar en Roma. Esta no es la Vais creando, ¿veis? Un poquito de, en alguna forma. Y ahora lo que yo os recomiendo siempre es que cojáis un pincel grande, valoréis y digáis, venga, ¿qué le podemos meter? Pues venga, algún rojizo, por ejemplo. No os cortéis a la hora de decir, en algún punto, ¿veis? Simplemente que le deis unas manchas grandes, en algún punto, tipo frotage, pero sueltas, ¿eh? Es decir, por encima de lo que tenéis, ya le da una cierta textura y un cierto movimiento al cuadro, ¿eh? Completamente diferente. Y bueno, aquí ya, ¿veis? A mí no me acaba de convencer mucho el laguito este, a vosotros tampoco, pero como no lo decís no pasa nada. Pues entonces venís y lo
modificáis, de decir, ostras, pues mira, le vamos a poner un poquito de tonalidad en algún punto azul. Es que hay un arriba. Aquí le dais el color encima y ya está. Bueno, ya tampoco hay una cosa que se dice. Entonces, lo que decíamos de la sonrisa, ¿veis? Voy oscureciendo un poquito más esto, pero la luz le va cogiendo aquí. ¿eh? Entonces, si quisiéramos ahora buscar el rizo, de decir, uy, pues ¿qué podríamos hacer? Podríamos limpiar un poquito con papel esto de aquí, con unas esquichadas, si quisiéramos, o con un blanco de China, podríamos esquichar un poquito, si quisiéramos. Yo no lo veo tampoco tan necesaria. Y yo no lo tocaría mucho más. A mí ya me gusta. Sí, claro. Venga, va.